Bueno, hoy el tema me parece a mí que es clave por cuanto nos permite a nosotros vivir una vida diferente. Cuando nosotros llegamos a Cristo, los nuevos creyentes por lo general, y aunque también los creyentes que ya llevan tiempo, piensan que la vida en Cristo va a ser mucho más fácil que la que antes llevaban. Creo que eso es lo que nos pasa a todos. Creemos, recibí a Cristo, bueno, ahora voy a ir todo como sobre ruedas, como en piloto automático. Y resulta que no siempre es así, o por lo general, no siempre es lo que sucede. De hecho, muchas veces enfrentamos más circunstancias difíciles después de conocer a Cristo que antes. Y cuando nosotros vemos esto, a veces nos preguntamos, bueno, ¿y entonces Dios? ¿Y entonces por qué me hice cristiano? Y nos cuestionamos en ese sentido. Pienso yo que lo que no tenemos claro es que el Señor prometió darnos un ayudador. Y eso es lo que nosotros necesitamos, poner nuestros ojos en eso, entenderlo claramente y poder vivir. Entonces, en esa asignación, por decirlo así, aunque no es la palabra exacta, en esta decisión que Dios dio, porque el Espíritu Santo ha venido para ayudarnos, para guardarnos, para que nosotros podamos tener esa vida abundante que nuestro Señor Jesucristo nos promete. En el capítulo 14 del libro de Juan, del Evangelio de Juan, vamos a leer el verso 15 y el 17, que es la promesa que Dios nos da, de que nos enviará el Espíritu Santo para que esté con nosotros, para que viva en nosotros y para que allane todos nuestros caminos y podamos vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Juan 14, 15 al 17. Cuando estén ahí, por favor, me lo dejan saber y leemos juntos para que Dios nos ministre hoy con su palabra. Listo, entonces dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Fíjese que es una promesa extraordinaria de nuestro Padre Celestial. El Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, algunos creyentes no comprenden que Dios, en la persona del Espíritu Santo, ha venido a morar en ellos. Y siguen tal vez tratando de vivir su vida de manera independiente, de manera sola, esperando el día de la redención únicamente, en vez de confiar nosotros en la obra o poner nuestros ojos, nuestra confianza y trabajar profundamente junto con el Espíritu Santo para que su obra sea aplicada a nosotros. Y la culpa no es de Dios, la culpa es nuestra, o la responsabilidad, más que la culpa. No hablemos de culpabilidades en este momento, hablemos de responsabilidad, porque Dios nos da todos los recursos que nosotros necesitamos. De hecho, la palabra dice que Él nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir como Él quiere. Y una de estas, perdóname Señor, cosas que necesitamos es esa relación profunda con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo transforma nuestra vida. El Espíritu Santo es el que aplica la obra del Señor Jesucristo a nuestra vida. Y tiene muchas otras características que hoy vamos a ver. Pero no quiero dejar pasar esta primera parte porque pienso que es fundamental. Y es como empezamos la lectura. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Que es lo que marca que verdaderamente nosotros podamos dejar o permitir que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. La vida de un creyente está marcada por la obediencia a la palabra de Dios. La vida de un creyente no es una vida de desobediencia, es un camino aislado, no es simplemente una declaración o una oración que yo hago después de que alguien me dice, repita conmigo o repita después de mí. No, la vida de un creyente es una vida de
reconocer que Jesús es el Cristo, es el Salvador, abrir nuestro corazón para recibirlo como Salvador y como Señor y obedecer su palabra. Dicho esto, podemos entonces nosotros sí disfrutar todo lo que el Espíritu Santo o toda la obra que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. ¿Y cuál es la obra que el Espíritu Santo hace en nuestra vida? Lo primero que quiero remarcar, no necesariamente son consecutivas, pero sí las hace todas, las que vamos a ver, es que nos convence de pecado. En Juan capítulo 16, verso 8, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, la justicia y el juicio. En primer lugar, nos hace reconocer que somos pecadores, que necesitamos salvación para que podamos arrepentirnos y depositar nuestra fe y recibir su perdón. Fíjese que está en consonancia con lo que acabábamos de leer hace un ratico. El Espíritu Santo nos convence de pecado, o sea, nos lleva al arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Luego, lo primero que nosotros tenemos que hacer es reconocer que hemos pecado, abrir nuestro corazón y recibirlo como Señor y Salvador. Sé que muchos de nosotros ya lo hicimos. Espero que los que estamos aquí en el templo ya lo hayamos hecho todos. Pero también tenemos que reconocer que aún como creyentes, aún como hijos de Dios, después de ser salvos, nosotros necesitamos también arrepentirnos, porque la misma palabra dice que nosotros seguimos pecando. No dice que somos pecadores, aquí hay una diferencia sustancial. No somos pecadores, pero sí seguimos pecando. Pero no quiero dejar ninguna duda en este sentido. Cuando el Señor dice que nosotros seguimos pecando, nos dice que eventualmente nuestra carne nos va a llevar a transgredir la palabra y la ley de Dios. Eventualmente nosotros podemos tener un mal pensamiento, una mala reacción, dejar de creer, o sea, de confiar en Dios. Muchas reacciones que son contadas como pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Y muchas veces debemos hacer las cosas que Dios quiere, que son buenas, y no las hacemos. Diferente a ser pecador. ¿Quién es el pecador? El que vive en el pecado. El que constantemente practica el pecado. Un ejemplo, la mentira. Una cosa es que eventualmente, y cuando digo eventual no quiere decir que tengamos permiso para eso, una persona diga una mentira porque se vio abocado, porque, bueno, no sé, el ejemplo que más se me ocurre es que llegó tarde a trabajar porque se levantó tarde, y entonces, ¿y usted por qué llega tarde? No, el trancón fue impresionante, que es algo como que la gente usa muy recurrentemente. Me acuerdo de un caso en especial. En alguna oportunidad hablábamos con personas creyentes, y en ellas había una señora que decía, pues yo soy salva y dicen que una vez salvo siempre salvo, de manera que no tengo problemas si llaman al teléfono a la casa y yo no quiero contestar, le digo a mis hijos digan que no estoy. Y ella dice, eso no es ningún problema, eso es una mentira. Y si es una mentira es un pecado. Si yo no soy consciente de esto, estoy viviendo en un sistema en el cual mi vida está en la mentira. ¿Sí me hago entender? Una práctica constante de la mentira, que es diferente a un pecado ocasional. Y eso es lo que marca la diferencia. No quería dejar pasar esto, porque nosotros como cristianos debemos vivir en obediencia a Dios. Eso es lo que dice el Evangelio. Acabamos de leerlo. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. También dice más adelante, dice, ¿y cómo sabemos que hemos llegado a conocer a Dios? Igual, si obedecemos sus mandamientos. Y también cuando usted revisa dice que los que no obedecen los mandamientos no son hijos de Dios, sino son hijos del diablo. No nos gusta, pero no podemos quitar esa palabra, porque esa palabra está y permanece.
Lo que tenemos que hacer es obedecer para ser hijos de Dios. Pero lo primero es eso, esa convicción de que nosotros tenemos que estar siempre buscando estar bien con Dios. Hay una gran ventaja cuando nosotros podemos reconocer nuestro pecado y confesar nuestro pecado delante de Dios. La primera y hermosísima es que Él nos perdona, nos reconcilia con Él mismo, o sea, quita la culpa. Pero la segunda, y no menos importante, que nos ayuda a seguir nosotros creciendo espiritualmente, es que no solamente nos perdona, sino nos limpia el pecado. Y es lo que permite que nosotros crezcamos espiritualmente. El perdón es maravilloso, pero cuando el Señor nos limpia de pecado, podemos nosotros levantarnos y seguir andando con Él. Y le podemos, y tenemos la autoridad para decirle al enemigo: usted no tiene poder en mi vida, porque ya no solo Cristo me perdonó, sino he sido limpio. O sea, yo ya no tengo pecado sobre mi vida. Y eso es función del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas caminan todavía, habiendo de pronto recibido a Cristo, habiendo abierto su corazón a Dios, todavía viven con la culpabilidad del pecado cometido? Porque no tienen en cuenta que el Espíritu Santo, si bien nos convence de pecado, también nos trae a nosotros el conocimiento de que nosotros hemos sido limpios por la palabra de Dios. La vida abundante está íntimamente ligada a nuestra relación con el Espíritu Santo. Quiero leerles en Nueva Traducción Viviente, Efesios 4, 30 al 32. Dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. En otras versiones dice de malicia. Y entonces cuando uno dice: pero yo no soy malicioso, pero sí tengo malas conductas, ¿cierto? Nosotros tenemos malas conductas muchas veces. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y aquí vemos exactamente el buen ejemplo de lo que es nosotros saber y entender que somos, eventualmente pecamos. Cuando nosotros nos dejamos llenar de la ira, de la amargura, del enojo, de palabras ásperas. Y el Señor, ¿qué nos dice? Que nuestra palabra sea de edificación. Que nuestras palabras levanten el ánimo, que nuestras palabras no condenen, que nuestras palabras ayuden a que las personas reconozcan a Dios en nosotros y en nuestro corazón. Esta labor del Espíritu Santo es fundamental, porque Él nos ayuda a entender que no tenemos que agraviarlo, como lo dicen otras versiones, que es de pronto lo más conocido: no agravian al Espíritu Santo con el cual fueron sellados. Por eso vi que la gente está ahí: ¿qué es lo que está leyendo el pastor? Que después de ser sellados no podemos nosotros seguir enojados, irritados, esclavizados a las malas palabras, a las calumnias, a malas conductas, porque de esto precisamente es lo que viene el Espíritu Santo a darnos convicción, ese cambio profundo, ese cambio radical que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. De manera que vamos a empezar a tener una vida abundante, porque ahora sabemos que el Espíritu Santo es el que nos dice: no es por ahí, es por acá. Cambia esa conducta, cambia ese pensamiento, cambia esa manera de decir, cambia esa manera de reaccionar. Y es labor de Él. Pero es función de nosotros escucharlo y obedecerle. Pero también nos sella para la salvación. Y esto es maravilloso. ¿Para qué se usa un sello? Antes de leer el versículo. Estas son funciones complementarias: distinguir, autenticar. O sea, para distinguir que este documento es
auténtico, o que este producto, o que este elemento, o que esta cosa es auténtica, y eso distingue. Y fíjese que el Señor nos sella a nosotros para autenticarnos y que nos distingan y que nosotros entendamos que somos diferentes. En Efesios 1:13, en Él también ustedes, o sea, en Cristo también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, o sea, lo aceptaron y empiezan a caminar con confianza en Él, que esto es fe, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. O sea que nosotros hemos sido sellados por el Señor, hemos sido declarados auténticos, verdaderos creyentes, verdaderos hijos de Dios. Efesios 1:13. 13, sí, señor. Entonces, el Espíritu Santo nos sella en Cristo como hijos de Dios. Ahora vivimos bajo su protección. Sin embargo, eso no significa que no podemos nosotros sufrir las consecuencias del pecado que nosotros cometemos. Al contrario, Dios nos disciplina. Dios nos disciplina. Pero ser sellados implica que nosotros tenemos que tener conciencia de que debemos mostrar el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque ese es el sello que nos distingue. Es la característica que nos deja ver que somos diferentes y que hace que las otras personas vean diferencia en nosotros. Pensemos un momentico sobre la autenticidad en cuanto a lo que dicen de que es utilizado para autenticar. Podríamos nosotros pensar que, déjeme colocar este ejemplo así, hay dos creyentes, ¿cierto? Como nosotros no conocemos el corazón, Dios sí conoce el corazón, podríamos saber, Él sabe quién es auténtico y quién no es auténtico. Pero el sello del Espíritu Santo tiene que estar evidente en la vida de la persona y nosotros, las personas, los hombres, los seres humanos, podamos también discernir entre la diferencia entre este y aquel. ¿Cuál es la diferencia? El Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, el carácter del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de la persona. Fíjese que en alguna manera nosotros sí estamos marcados para mostrar diferencia. Sí estamos llamados a mostrar diferencia. Y en este caso, tengo que decirlo, que muchas veces, en algunos lugares, lo que buscan es que no haya diferencia entre el creyente y el inconverso, para que el inconverso con calma pueda llegar y entonces después volverse creyente. Y eso no es lo que Dios quiere. Hace poquito recibí un mensaje, no sé si era como en chiste, tengo que decirlo en realidad, no sé, o si era verdad, de un pastor que me manda un mensaje donde me dice, mire, actualícese en la música y actualice a sus creyentes en la música electrónica cristiana. Discúlpeme, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Y se lo tengo que decir con claridad, porque sé que va a empezar a circular, va a empezar a llegarle. Cuando le llega a uno en las cadenas de WhatsApp, sé que no ha sido el primero, uno no es el primero, y que lo están difundiendo. Y letras cristianas con música electrónica. El que le pongan letra cristiana a una canción no quiere decir que sea para alabanza a Dios. Es como cuando el enemigo allá en el desierto tentó al Señor Jesucristo y ¿qué citó? La palabra. Entonces, ¿lo estaba ministrando? No.
lo estaba tentando, lo estaba confundiendo. Seamos nosotros astutos, inteligentes. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta, somos diferentes porque somos sellados por el Espíritu Santo. Y tenemos que marcar diferencia. Diferencia no es discriminación. Diferencia es decirle, mira, mi vida es otra cosa. Antes vivía así, ahora vivo así. Ven, te invito. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que entender que la salvación es de aquel que se mantiene firme hasta el fin. La salvación es de aquel que dice en algún momento de su vida, mire, estoy pasando por momentos difíciles, me invitaron a una iglesia, me pareció hermosa la predicación, he sentido un poco de paz y creo que sí debo arrepentirme y me arrepiento. Pero después del tiempo vuelve atrás. Hay una confusión que también quieren traer sobre nosotros y es las posiciones teológicas de que si la salvación se pierde o no se pierde. Yo creo que Dios es absolutamente claro. Es absolutamente claro. No es una posición teológica que con Calvino o con Arminio, no. Es lo que dice la palabra de Dios. Mateo 24:13. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Pero entonces si se pierde, no, a mí no me interesa eso, discúlpeme que lo diga tan crudo. A mí me interesa mantenerme firme hasta el fin. Porque eso es lo que yo quiero, salvación. También hay otra versión que dice, algunos salieron de nosotros, pero los que salieron de nosotros no eran de nosotros. Entonces tenemos que tener la firmeza y la certeza y la seguridad que nosotros estamos sellados. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el Señor Jesucristo. Nosotros no podemos caminar en desobediencia, tenemos que caminar en la obediencia a Dios hasta el fin. Otra característica fundamental del Espíritu Santo, vive en nosotros. Primera de Corintios 6:19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. El Espíritu Santo es un regalo que Dios nos ha enviado a nuestra vida y vivimos bajo su dirección mientras Él nos está capacitando para que hagamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y esto es importante que lo podamos entender. Esto es importante que nosotros lo podamos discernir, porque cuando Dios lo pone en una manera tan clara como la que acabamos de ver, dice que nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Mi vida no me pertenece. ¿A quién le pertenece mi vida? A Dios. Ah, mi vida sí, pero mi cuerpo es mío. No, porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Luego yo tengo que pedirle permiso al Espíritu Santo para, Señor, ¿llevo este templo a la discoteca? ¿Llevo este templo allí donde se mueve la oscuridad? ¿Sus ojos son parte de su cuerpo o no? O sea, son parte del templo. Señor, ¿uso estos ojos para ver lo inapropiado? ¿Uso esta lengua para hablar lo que no corresponde? ¿Uso estas manos para hacer lo que te ofende? Algunas personas pueden decir, esto es extremo. Perdóneme, no es extremo. Es verdad. Es real. Es poner las cosas en el contexto correcto. Porque todos nosotros, espíritu, alma y cuerpo, debe estar al servicio de Dios. Nosotros no somos divisibles. Somos tripartitos también.
Tenemos un espíritu, que es lo que nos comunica con Dios. Tenemos un alma, que es nuestra psique, nuestras emociones, mente, emociones y voluntad. Y tenemos una parte física, que es nuestro cuerpo. Estas tres le pertenecen a Dios. Y cuando yo soy consciente de que el Espíritu Santo mora en mí, uno, empiezo a buscar que todo mi ser le agrade, pero segundo, empiezo a entender que no estoy solo, sino que tengo dentro de mi corazón al Señor. ¿Qué más queremos nosotros que saber que Dios mora en nosotros, que Dios vive en nosotros? ¿Qué mayor riqueza necesitaríamos? ¿Qué mayor gracia necesitaríamos? ¿Qué mayor compañía necesitaríamos? Pero resulta que a veces no somos conscientes de eso. Por eso atravesamos por la vida tristes, derrotados, desesperanzados, pensando que el Señor está lejos de nosotros y que nosotros como que no le importamos a Él. No, si usted ha recibido a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo está en usted. De manera que ante cualquier circunstancia, podemos nosotros poner de antemano el poder del nombre de Jesús. Porque Él está con nosotros, porque el Espíritu Santo está con nosotros, porque el poder de Dios está en nosotros. Ahora, lo que tenemos que entender es que el poder de Dios no es como el poder del mundo. No se trata de eso. Ejemplos sencillos. Cuando usted tiene una circunstancia difícil, en el poder del mundo, usted vence es con la violencia, con la fuerza física. Con el Espíritu no es con espada, es con el amor. El amor vence todo. Amén. Tenemos que aprender a caminar en los propósitos que Dios tiene, en lo que Dios nos da. Tenemos que aprender a disfrutar lo que Dios nos ha dado y vivir esa vida plena que tiene Cristo para nosotros. Nosotros leemos en el Antiguo Testamento que a José le iba bien, porque Dios estaba con él. Y yo muchas veces he dicho, y yo creo que es verdad, una cosa es que yo esté con Dios y otra cosa es que Dios esté conmigo. ¿Sí o no? ¿Y el anhelo de nosotros cuál es? Que Dios esté con nosotros. Una noticia, no se la diga a nadie, ya está con usted, porque Él mora en usted. Luego nosotros tenemos que tener una vida plena, abundante. Ojo, sigue diciendo en la palabra, en el mundo afrontarán aflicción. Pero creo que cobra más relevancia cuando dice, pero yo he vencido al mundo, Señor, tú moras en mí, tú has vencido al mundo, junto contigo somos más que vencedores. Amén. Cualquier circunstancia, cualquier problema, lo que pase en nuestra vida, somos más que vencedores, porque Dios está con nosotros. Él mora en usted. De manera que eso también tiene que empezar a ponerlo usted alerta, porque no podemos dejar que el templo del Espíritu Santo sirva para cualquier cosa. No podemos dejarlo. Tenemos que vivir de acuerdo al inquilino, perdóneme que lo coloque de esa manera, que vive en nosotros. Además, el Espíritu Santo también nos capacita o nos enseña. Muchas veces no sabemos qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Pero el Espíritu Santo nos capacita para que nosotros podamos hacer todo lo que Él quiere que nosotros hagamos, todo lo que Él desea que nosotros hagamos. Él nos capacita. Juan 14:26. Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. O sea que el problema de la mala memoria también se nos soluciona en Cristo Jesús. Y nos enseñará
todas las cosas. Él nos capacita. Por supuesto que el Espíritu Santo es Dios. Su Espíritu Santo es un maestro que supera a todos los demás. O sea, si usted quiere conocer algo, el Espíritu Santo le capacita para conocerlo. Nos guía a leer su palabra. Nos ayuda a interpretarla y a aplicarla de manera adecuada. La palabra de Dios es un maravilloso regalo que Dios nos ha dado. Si nosotros somos fieles a leerla y le pedimos al Espíritu Santo que nos enseñe, nos ayudará a entenderla y aplicarla. En estos días estábamos junto con mi esposa y hablábamos con alguien que nos decía que leía la palabra, pero no la entendía. No recuerdo con quién era la persona. Por supuesto no era creyente, pero una persona que leía la palabra, que buscaba la palabra, pero no la podía entender. Y uno, por lo general, y creo que todos lo hablamos de boca, mas no necesariamente del corazón, es que le falta el Espíritu Santo. Porque es únicamente a través del Espíritu Santo como uno puede entender la palabra. Pero muchas veces esa declaración no ha salido de lo profundo del corazón, ha salido del intelecto, de lo que hemos escuchado. ¿Por qué lo digo así? Porque si nosotros somos conscientes de eso, la palabra de Dios traería una profunda revelación a todos nosotros y nuestra vida sería transformada de manera inmediata y profunda. Porque nosotros todos los días leemos la palabra de Dios, ¿o no? Todos los días leemos la palabra. Ahora, si no ha tenido esa costumbre, si no tiene ese hábito, le sugiero, hágalo. Cree ese hábito, porque ese hábito es fundamental. El leer la palabra es lo que le alimenta a usted su vida, uno, y dos, su fe. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, espiritualmente, emocionalmente y físicamente, la palabra de Dios lo sustenta a usted en lo que necesite. Me acuerdo de un testimonio, ya lo he contado antes, pero vale la pena volverlo a decir. Antes había una joven aquí en la iglesia, estábamos en el otro lugar, y ella, por circunstancias de su salud emocional, estaba en terapia con un psiquiatra y la tenían medicada. Pidió consejería y hablamos, y cuando me contó eso yo le dije lo que le acabo de decir a ustedes: la palabra de Dios es alimento para nosotros y nos sustenta espíritu, alma y cuerpo. Luego el problema emocional que tú tienes, que para ellos se llama psiquiátrico, el Señor te lo va a quitar cuando tú confíes en la palabra de Dios. Aplícate a leerla. Haz el devocional, mantente buscando el Espíritu Santo y que te guíe. No pasaron 2 meses, creo que menos de 2 meses. Volvió y tuvo cita, control con su psiquiatra y le quitó la medicación. No sé qué está pasando, pero ya no necesitas medicación. Pues lo que estaba pasando es que la palabra de Dios le estaba sustentando. El psiquiatra no lo sabía, pero ella sí lo pudo discernir de esa manera. Todo lo que nosotros necesitamos está en la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos capacita para entenderla y aplicarla de manera adecuada. Él nos ayuda, Él está con nosotros. Él es el que trae a nosotros todo lo que nosotros necesitamos para vivir como Dios quiere. O sea, la vida abundante que Cristo promete es a través del Espíritu Santo. Es la relación más importante que nosotros debemos tener. Y como cristianos debemos caminar, buscar, anhelar, correr, profundizar nuestra relación con el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros puede hacer un balance, cada uno de nosotros puede mirar qué es lo que pasa profundamente en su vida. Yo le puedo asegurar, por la palabra de Dios, que si yo tengo problemas severos en mi vida,
Es porque me falta relación con el Espíritu Santo. Porque Él vino a solucionar todo lo que nosotros necesitábamos. Cuando estoy hablando de solucionar, vuelvo e insisto, no quiere decir que no vamos a tener dificultades. Quiere decir que esas dificultades no nos van a acabar, porque Cristo es superior a cualquier circunstancia que nosotros vivamos. Esa circunstancia nos tiene que ayudar a crecer. Todo nos ayuda para bien. Todo lo podemos superar en Cristo. Entonces, tenemos que tener esa comunión, tenemos que tener esa intimidad, tenemos que tener esa perspectiva y buscar profundamente esa relación con el Espíritu Santo. Pero es a través de la palabra de Dios. Es a través de leer, de ser disciplinados en la lectura, de tener ese hábito de buscar su palabra, leer su palabra, conocer su palabra. Y Él nos va capacitando. Y el que dice que nos recordará todas las cosas, nos hará recordar, es porque muchas veces nosotros leemos la palabra, pero se nos olvida. Pero va quedando en el corazón, va quedando en el corazón. Cuando usted la necesite, ese es el tesoro que el Espíritu Santo saca y puede usted utilizar cuando la necesite. Quiero contarles también una anécdota. Esto lo aprendí de un cura, que yo digo, bueno, en cuanto a su relación con Dios equivocado, pero en cuanto a la enseñanza o al ejemplo que él colocaba de lo que hace la Biblia, me pareció perfecto. Y yo lo adopté como enseñanza y yo lo enseño porque es verdad. Este hombre amaba la palabra de Dios profundamente. Lástima que no tenía relación con el Espíritu Santo para que fuera revelada su vida. Y entonces me contaba una anécdota que yo le he contado otras veces, que me parece útil para saber qué es lo que pasa cuando yo realmente me aplico a leer la palabra de Dios. Él decía que había pues como él era cura, dos monjes, uno joven y uno mayor. Y entonces el mayor, por su experiencia, podía aprender porciones largas de la palabra, tener una mejor relación con la palabra, y a ellos les toca entonces conocer la palabra de Dios. Y el joven pues no lo podía hacer, no lo tenía, entonces fue a buscar ayuda y le dijo al monje viejito, le dijo, ayúdeme porque yo veo que usted sí tiene una relación con la palabra muy buena y yo necesito memorizarla, necesito guardarla, necesito aprenderla. Y entonces el viejito le dijo, sí, pero con una condición. ¿Cuál? Allá en ese barrial hay un balde. Coja ese balde que está en el barrial y vaya hay un balde y un canasto, ¿sí? Coja ese canasto, lleve el balde y llénalo de agua allá en el pozo. Cuando usted tenga ese balde lleno de agua, entonces viene y yo le enseño. ¿Seguro? Sí, claro. ¿Qué hizo el muchacho? Cogió el canasto que estaba entre el barrial, cogió el balde y se fue para el pozo y empezó a sacar agua con el canasto a llenar el balde. ¿Sí? Y hágale, y dele, y hágale, y dele, y hágale, y dele. Y yo pienso que hizo la misma cara que hizo su merced. ¿Cómo va a llenar yo un balde con un canasto? ¿Sí? Y entonces ya sudando, de mal genio, se fue para donde el mayor, donde el viejito, y le dijo, ¿sabe qué? Si usted no me quiere enseñar, no me enseñe, pero no se burle de mí. ¿Cómo va a llenar yo un balde con un canasto? Y entonces le dijo, no me estoy burlando, tranquilo. Llevaba seguramente por ahí unos cuantos centímetros de agua nomás. Le dijo, ¿cómo estaba el canasto antes de que usted empezara? Y estaba entre un barrial, ¿cómo estaría? Lleno de barro, lleno de mugre. Y después de 2 horas de saque y meta en un pozo de agua, ¿cómo estaría? Limpiecito. Le dijo, esa es la palabra de Dios. Lo va limpiando. Puede ser que usted piense que no retenga nada, pero le va limpiando, le va limpiando, le va limpiando. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, puede que usted no sienta que queda nada en su mente, pero la palabra de Dios lo va limpiando.
lo va sanando, va alimentando su fe, le va haciendo fuerte, lo va liberando, porque toda esa es función de la palabra de Dios. Y todo eso es a través del Espíritu Santo. De manera que, por favor, desde hoy, a llenar el balde con el canasto. Amén. Desde hoy. Además, el Espíritu Santo nos revela la verdad. Nosotros muchas veces estamos sujetos a enseñanzas que no son verdad. Y desafortunadamente hay mucha gente ciega, no solo en el mundo, sino también a veces dentro de la iglesia, porque no estamos caminando en la verdad. Juan 16:13. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y nos anunciará las cosas por venir. Se nos promete un conocimiento divino que va más allá de nosotros y del universo, y que solo puede ser hallado por la palabra de Dios. Que puede ser que no sea entendida de manera inmediata, puede ser que no entendamos lo que significa de manera inmediata del pasaje que hemos leído y tiene que ver con lo que estábamos hablando, o cómo podemos aplicarlo. Pero si nosotros perseveramos en buscar y escudriñar la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos hará entender la verdad y nos hará comprender la Escritura. Él lo dirige a usted a la verdad. Y hoy día tenemos que tener nuestros ojos muy atentos y nuestros oídos muy abiertos, porque quiere el enemigo engañarnos. Quiere el enemigo engañarnos. Se está construyendo un templo, creo que va a quedar frente a Abu Dhabi, si no estoy mal. Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes. Es un templo inmenso donde se supone debe estar la verdadera religión. O sea, la unidad del Islam, el cristianismo y las otras religiones. Y esto es algo que usted ya puede empezar a investigar. No es una mentira, no es un cuento, no son falsas noticias, es una realidad. Ya se han reunido Jorge Mario Bergoglio con autoridades islámicas y desafortunadamente también con autoridades cristianas para ver cómo unimos y haya una sola religión que nos una a todos en hermandad. Suena bonito, ¿cierto? Suena hermoso. Que diga, oiga, que haya una sola religión y ahí estamos los cristianos, ay, pues Dios es el que va a hacer todo. Mentira. Porque el mismo Señor Jesucristo a través de su palabra nos revela la verdad. Y esto es un propósito del enemigo. Es un propósito de Satanás. Porque entonces lo que van a buscar es llevar a que todos podamos conjugar los elementos comunes que nos pueden unir. ¿Y qué nos une a nosotros? ¿Qué tenemos en común nosotros? Como dice la palabra, ¿qué hay de común la luz con las tinieblas? ¿En qué podemos comulgar con las tinieblas? En nada. De manera que es importante que usted conozca la verdad, que usted le pida al Señor discernimiento para que usted pueda vivir una vida plena y tenga la seguridad que cuando venga el Señor Jesucristo, que ya está tocando a las puertas, usted se vaya con Él. Porque Él viene por una iglesia, dice, sin mancha y sin arruga. Él viene por una iglesia santa, que esté caminando en obediencia. Dios no es permisivo, Dios es amoroso, Dios es misericordioso, pero no es permisivo. Amén. De manera que no se deje engañar. No se deje engañar, por favor.
El Espíritu Santo nos revela la verdad. Hoy día nos desvían de las doctrinas, a veces un solo centímetro, pero cuando vamos caminando, llega el momento en que decimos, oye, ¿por qué me separé tanto? Nos quieren desviar. Yo sigo insistiendo, pareciera tonto, y es a través, por ejemplo, del ayuno. El ayuno es poderoso y eficaz. Pero nos están enseñando hoy día que ayunar es abstenernos de algunas cosas que nos hacen daño. Ayunar es abstenerse de alimento para dedicarnos a la palabra de Dios, porque lo que nos hace daño, que no es alimento, se llama pecado, y el pecado no lo ayunamos, el pecado lo abandonamos. Entonces, ayune pornografía, ayune redes sociales, ayune mentira, ayune tinto. Es que el tinto, pues ayune tinto. Eso es una falsedad. Ese no es el ayuno que Dios nos dice. Nosotros tenemos que ceñirnos a la palabra de Dios. A esa es la que nos tenemos que ceñir. De manera que cuando nos guía la verdad, eso es extraordinario. Cuando nos revela la verdad es extraordinario. Porque nosotros podemos conocer cómo verdaderamente vamos a caminar en el propósito de Él. Y vamos a identificar la palabra de verdad. Es fundamental que usted traiga su palabra, su Biblia, para que usted mismo la lea. Es importante que usted en su casa la esté leyendo. Es importante que usted la conozca. Porque desafortunadamente, nosotros los hombres podemos llegar a manipular a las personas. Y yo cuando digo esto no le estoy diciendo a los demás, no. Por favor, usted examine todo lo que yo le diga a través de la palabra. Examínelo. Yo lo hablo con tranquilidad y con claridad. ¿Por qué? Porque yo me enseño a la palabra. Pero el día que no me enseña la palabra, ayúdeme, por favor. Y con amor corríjame. Y si necesito severidad, con severidad corríjame. Porque yo necesito y yo quiero llegar allá. Yo no quiero quedarme en el camino. Entonces tenemos que conocer la verdad, y es a través del Espíritu Santo como conocemos la verdad. Y nos guía, el Espíritu Santo también nos guía. Isaías 63:11. Isaías 63:11. Acabamos de leer en el cual dice que Él nos guía a toda verdad. Pero en esta guianza es un poco diferente. Me refiero a que Él es el que verdaderamente nos muestra el rumbo, no solo de la verdad, de nuestra vida. Su pueblo recordó los tiempos pasados, los tiempos de Moisés. ¿Dónde está el que los guió a través del mar? Como guía el pastor a su rebaño. ¿Dónde está el que puso su Santo Espíritu entre ellos? Fíjese que está hablando de un tipo de guía diferente, ¿cierto? ¿Dónde está el que les guió a través del mar como guía un pastor a su rebaño? O sea, el que nos muestra el rumbo, así nosotros no lo veamos. ¿Cómo guía un pastor un rebaño en el mar? Difícil, ¿sí o no? Pero el Espíritu Santo nos guía a través de los lugares que nosotros no conocemos. Porque Él sí sabe, porque es Dios, qué camino comienza recto, pero termina en muerte. O qué camino a nosotros nos parece torcido, pero es el camino de la vida. Él es el que nos conoce, Él es el que sabe. Nuestro ayudador, Él es el que nos guía. Nos ayuda a discernir lo verdadero y a tomar decisiones correctas. En vez de buscar consejos donde no debemos buscar consejo. Lo primero que debemos hacer es buscar la guía del Espíritu Santo. Señor, dirígeme. Y esto es fundamental, buscar la guía del Espíritu Santo. En alguna oportunidad escuché yo también una prédica de un pastor que le decía a la gente: usted necesita buen consejo. Y tomó la palabra de Dios y leyó el versículo.
Yo dije, bueno, va la cosa bien. ¿Necesita consejo? Correcto. ¿Necesita guía? Correcto. Y ese versículo hablaba de eso, consejo y guía. Entonces, si usted necesita saber de economía, ¿a quién debe buscar? Entonces yo dije, ¿a quién debe buscar? La palabra de Dios, el Espíritu Santo. Y entonces, por supuesto, él dijo, si usted necesita guía y usted necesita conocer de economía, ¿a quién debe buscar? Al que sabe de economía. Y la gente, amén. Usted debe leer la revista Forbes, usted debe leer la separata económica de los periódicos, porque ellos son los que le enseñan de la economía. Y yo dije, wow, ¿cómo así? ¿Qué cambio? Coge la palabra, coge el versículo enfocado a lo que debe enfocar, pero cuando termina da el consejo inadecuado. Yo no tengo que buscar la revista Forbes, yo tengo que buscar la sabiduría de Dios. Él es el que conoce. Y están guiando a las personas a ese tipo de cosas. Y nosotros tenemos que tener nuestros oídos abiertos y nuestros ojos abiertos también. El Espíritu Santo nos guía. Usted necesita guía, usted necesita saber qué decisión tomar, usted necesita saber qué camino, qué actitud. El Espíritu Santo es el que le guía. Podemos llegar a decir, oiga, es que yo tengo un pastor que es pilo, ¿sí? No estoy hablando de mí, estoy hablando de cualquier circunstancia, que es santo, que nos guía. Pero primero busque al Señor. Porque todos nosotros, incluyéndome a mí, dependemos de Dios. Busquemos la ayuda de Dios. Ahora, esto no quiere decir que si necesita un consejo no lo vaya a buscar. Se lo vamos a dar, pero el consejo de nosotros va a estar guiado en la palabra del Señor. Y va a estar guiado a que usted tome sus decisiones basado en la palabra de Dios. No podemos decirles que usted tiene que hacer esto. No, la palabra de Dios dice esto. Usted verá qué hace. Porque el que guía a la persona es Dios, es el que nos guía. El Espíritu Santo es el que nos muestra las cosas que nosotros tenemos que hacer. Pero no se queda solo ahí, produce fruto en nosotros. Produce fruto, ya lo conocemos, Gálatas 5, 22 y 23. En cambio, el fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. O sea, su vida sí puede ser una vida fructuosa o una vida fructífera. Pero no piense únicamente que fructífero es economía. La economía viene como consecuencia del fruto del Espíritu Santo en su vida. Que usted sea una persona que tenga amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Que usted sea una persona que camine en el propósito de Dios, que sea una persona que ande como Dios quiere que usted ande. Y ese fruto nos lo da el Espíritu Santo. Es a través de la relación con Él. Y usted puede tener el fruto, ser fructífero. En el Salmo 1 dice algo así más o menos, se lo voy a de memoria, si me acuerdo. Bendito el hombre que no se deleita en el camino de los perversos, sino que de día y de noche medita en la palabra de Dios. Es como árbol frondoso que sus hojas siempre están verdes y da fruto. Y en el verso 3 dice, y todo cuanto hace, prospera. ¿Por qué todo lo que hace prospera? Porque es consecuencia del 1 y el 2. Porque está metido en la palabra de Dios. Porque tiene el fruto del Espíritu Santo. Porque todo lo que busca es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Como consecuencia, todo lo que haga prospera. El fruto del Espíritu Santo es lo que nos permite tener una vida abundante. No nos compara con otras cosas, pero el fruto del Espíritu Santo es amor si es que no le sacan la chispa. No, ahí no dice eso. Por eso dice amor y dominio propio.
El fruto del Espíritu Santo es alegría si es que no lo ponen, le dan una mala noticia. No, no dice eso. Usted tiene que vivir gozoso en Cristo. Gracias, Señor. Me duele, sí, pero eso no puede quitar mi paz. Eso no me puede quitar el gozo, porque mi gozo no depende de las circunstancias que yo viva. Mi gozo depende de Dios. Nosotros tenemos que buscar nuestra vida allá en el Señor, no aquí en las circunstancias. Si nosotros dejamos que las circunstancias nos gobiernen, nunca vamos a vivir plenamente. Nunca la vamos a hacer. Y además nos da los dones espirituales. 1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Él es el que nos da el don de sabiduría, el don de milagros, todo lo que usted necesite como don, como carisma, es el Espíritu Santo el que le da. Ahora, Él reparte a todos según su voluntad. Cuando usted lee la Escritura dice que Él reparte, Él le da a todos. No dice, bueno, a unos sí y a otros no. No, a todos. Ahora, nosotros tenemos que unirla con la parábola de los talentos. Puede ser que a unos les dé más que a otros. ¿Por qué? Porque tienen más intimidad, porque tienen más, quieren caminar más con Él. Pero a todos nos da de manera abundante, porque aún al que le dio tan solo 1000 moneditas fueron 1000, y de oro. Entonces a todos nos da los dones espirituales. Hay que buscarlo, porque nos da también el poder. Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder. El Espíritu Santo es todo lo que nosotros necesitamos. Es la llenura de nosotros. Si quiere usted verlo en la Biblia, dice Efesios 5:18. No se embriaguen con vino que lleva el desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Cuando hablamos de llenura del Espíritu Santo, no solamente hablamos de la plenitud de Él, de la gozo, de la paz, sino que Él es, o sea, usted no debe sentirse solo y vacío, debe sentirse pleno en Cristo. Yo sé que hay momentos de dificultad, yo sé que hay momentos en que tratamos de sentirnos mal, yo sé que hay momentos en que la depresión quiere venir sobre nosotros, eso yo lo entiendo. Lo que no entiendo es cómo dejamos que esa depresión gobierne nuestra vida si la llenura de nosotros es el Espíritu Santo. Cuando nosotros somos conscientes de eso, podemos decirle al enemigo, no, aquí no viene la depresión, aquí no viene la desesperanza, aquí lo único que tenemos que tener es llenura del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que vivir, podemos y tenemos que vivir bajo la llenura del Espíritu Santo. Usted tiene un consolador que le consuela, que lo alimenta, que lo llena, que le acompaña. También dice que es el abogado que tenemos para con Dios. ¿Quién nos defiende? ¿Quién saca la cara por nosotros? ¿Quién nos capacita? ¿Quién nos transforma? ¿Quién aplica la palabra de Dios y la obra de salvación en nosotros? El Espíritu Santo, nuestro mejor amigo. De manera que de hoy en adelante busquemos esa relación íntima, perfecta, permanente con el Espíritu Santo. Amén.